Bueno, habíamos abandonado un poco esto de los principios generales del derecho. Vamos a ver dos que se establecen en la ley y que se aplican en ciertos casos especiales. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de los más conocidos, que también se conoce como el que concede u otorga lo principal, concede lo accesorio. Vamos a la cesión de derechos. La cesión de derechos es un acuerdo de voluntades por el cual el acreedor transmite sus derechos a un tercero. La situación de deudor y acreedor surge de un acto principal, un contrato, por ejemplo, de mutuo o de crédito, etcétera. Pero el acreedor decide cederle sus derechos al cesionario, en este caso a la cesionaria. Bueno, ¿qué va a pasar con los contratos conocidos como accesorios o de garantía, como son la fianza, la prenda o la hipoteca? En el caso de la fianza, un tercero, en este caso la fiadora, se compromete con el acreedor a pagarle si el deudor no lo hace. En cambio, la prenda y la hipoteca se deja un bien en garantía, en el caso de la hipoteca un inmueble y en el caso de la prenda bienes muebles, que pueden pertenecer al mismo deudor o a un tercero. Se le llama contratos accesorios o de garantía porque no pueden tener vida propia, requieren de un contrato principal al cual precisamente están soportando, garantizando. Por lo tanto, si aplicamos el principio general del derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y mediante la cesión de derechos se transmite lo principal, se transmiten los derechos, como consecuencia también lo accesorio, como son estos contratos. Por eso el Código Civil señala: la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, la hipoteca, la prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos, que es otra cosa accesoria a lo principal, se presume que fueron cedidos con el crédito principal. ¿Y esto es así por qué? Pues porque el deudor de todas maneras se mantiene a pesar de la cesión de derechos. El que nos va a cambiar es el acreedor, el titular de derechos ya va a ser un tercero, denominado en este caso cesionaria, y es la persona que se va a ir a exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Pero el deudor de todas maneras debe esos 5,000, 10,000 pesos. Y como el fiador otorgó, se comprometió a pagar por el deudor y este no nos ha cambiado, pues es lógico que también permanezca. Igual sucede, por ejemplo, en la subrogación, como ya lo hemos visto en un video en este canal. No así en la cesión de deudas, a menos que el bien otorgado en prenda o en hipoteca pertenezca al deudor. Ahí sí permanecerían esos contratos accesorios, o que si es un tercero, el dueño del bien dado en prenda o hipoteca, dé su autorización para que permanezcan como garantía. Igual en el caso de la fianza, al momento de la cesión de deudas se extingue, pero si esa persona, ese tercero, decide continuar garantizando el pago, ahora con el deudor nuevo, pues entonces sí continuará. También ya lo habíamos visto en el caso de la remisión de la deuda, que no es otra cosa que el perdón de la deuda. Hay una reglita: si se perdona lo principal, se perdona lo accesorio. Si tú perdonas los 5,000, 7,000 pesos que te deben, ese es el monto de lo principal. Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también serán perdonados los intereses. Otro caso donde se aplica en estos mismos contratos que veíamos de fianza, prenda o hipoteca. ¿Por qué? Porque al ser contratos accesorios o de garantía, por ejemplo, para el caso de la fianza, existen dos formas de que se extingan las obligaciones del fiador. Una es aplicando este principio, porque cuando se extingue la obligación principal, la misma suerte corre la fianza y las obligaciones del fiador. Pero también se puede extinguir por causas propias relativas a la fianza. En el caso de la prenda, nos establece la ley: extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquier otra causa legal, la prescripción por ejemplo, queda extinguido el derecho de prenda. Y para el caso de la hipoteca se establece también que podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca. Uno de esos casos es cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, que también puede ser por múltiples causas, una de ellas el pago. Ahí tenemos pues a ese principio general del derecho.